Bueno, Cristian, y hoy es titular en todos los medios locales la precandidatura de Verónica Alonso, que le va a pelear la interna a Luis Lacalle Pou, a Jorge Larrañaga. Pelearán esta contienda, ¿verdad?, con distintos líderes. Y también, bueno, dicen que ya está confirmado también en la interna el dirigente Carlos Iafigliola y Juan Andrés Ramírez Sarabia. Bueno, con la senadora Verónica Alonso vamos a hablar de esta oficialización que se dio en la jornada de ayer. Y bueno, el sector que conformará se llamará Esperanza Nacional. Ya mismo hablamos con ella, si te parece, ¿Cómo no? de todos los temas. Gracias por acompañarnos. Buenos días, senadora, ¿cómo le va? Buen día, Cristian, buen día, Sole. La verdad que un placer y me encanta, con el cariño que les tengo a ustedes y a este programa, venir a contarles, ¿no?, nada más ni nada menos que un desafío y una responsabilidad muy importante. ¿Cómo es el día después de haber hecho un anuncio que, en sus propias palabras, fue claro y contundente? Ya me da mucha tranquilidad porque esto fue un proceso, ¿no? No es una decisión tomada de un día para otro, es un proceso en el cual nosotros hicimos durante 1 año y medio o más, recorriendo, escuchando, y lo que nosotros decíamos era necesitábamos sentir el apoyo de la gente, ¿no? No de los dirigentes, cuando a veces la pregunta es los dirigentes, sino de la gente, porque yo creo que es la gente la que hoy lleva a los dirigentes a tomar las decisiones. Y también es una decisión muy pensada, muy analizada familiarmente, no es menor una decisión de estas características que implica una enorme responsabilidad, sabiendo que uno involucra a todo un entorno, al entorno familiar, a mis hijas, a mi esposo, a mis padres, pero la verdad que lo asumo con un enorme honor y orgullo, sabiendo que hay mucho camino por recorrer de acá a las instancias, las internas, y también una cosa, Sole, que tú recién decías cuando hacías la introducción, la pelea, va a pelearle. Esto no se trata de una pelea, y ayer lo conversaba con mis propios compañeros, y quiero aclarar también que ayer fue una reunión muy buena con todos los precandidatos, a propósito de la convocatoria de la presidenta, para dar una señal de unidad. Unidad en esa diversidad, porque hay matices, porque somos distintos, porque somos personas distintas y tenemos improntas distintas. Pero también esa señal de unidad, de no perder de vista el objetivo, de cuál debe ser nuestro objetivo. Y por eso creo que no se trata de una pelea entre compañeros, ¿no?, que creo que a veces termina en una interna haciendo eso, y creo que la gente es lo que no quiere. Lo que la gente nos pide, blancos y no blancos, es, bueno, hay que hacer algo, hay que cambiar, pónganse de acuerdo y piensen en el objetivo más importante. ¿Cuál es el objetivo más importante? Ganar el gobierno, gobernar y hacer las cosas bien, que creo que es lo que está esperando la gente. Pero, bueno, muchos temas ya abordaste en esta introducción para ir profundizando. Una de las cosas, senadora, que usted destaca es el tema del apoyo de la gente, ¿no? Y para ello llevó adelante en todo el país el denominado timbrazo, donde la idea era justamente tocarle el timbre a los vecinos y poder conversar con ellos. ¿Qué cosas empezaron a visualizarse de que efectivamente estaba preparada para esta precandidatura, ¿no?, en materia de apoyo? El escuchar a la gente, ¿qué devolución hubo en esas experiencias de timbrazo que finalmente consolidan esta precandidatura? Primero, el sentir la responsabilidad de muchas demandas, de muchas necesidades y de muchos reclamos del ciudadano de a pie, ¿no? Es decir, necesitamos volver a creer, necesitamos volver a confiar en los políticos y en la política como herramienta de cambio, ¿no? Que creo que hay una gran debilidad hoy y una gran falta de confianza y de creencia en los políticos, y esa es una realidad. Eso también me llevó a decir, bueno, se pueden hacer las cosas diferentes. Pero también, a ver, yo siento que el país a mí me dio mucho, ¿no? Y es una forma de devolver, ¿no? Me dio la posibilidad, me dio la oportunidad de educarme, de crecer, de desarrollarme en el país. Y es una forma de devolverle a muchos que hoy no tienen esa posibilidad, que no tienen esa oportunidad. Y no me puedo quedar simplemente, quizás era más fácil, y ayer me lo preguntaban también, quizás era más fácil quedarme en la tranquilidad o guarecerme bajo el paraguas de alguien y decir, bueno, yo acá hago, no salgo de mi zona de confort, busco dónde me conviene acomodarme. Esto implica un desafío, esto implica animarse a dar un paso que es complejo, pero siento que también hay mucha gente que en este camino
me fue diciendo, necesitamos otras opciones, necesitamos creer en gente a quien fuimos perdiendo, ¿no? Casi resignados. Hay gente que casi está tirando la toalla. Y yo quiero, o no me resigno, a que en el país, y ustedes van a coincidir conmigo porque somos todos uruguayos, Uruguay es un país que tiene problemas. Es verdad, tenemos problemas. Y podemos conversar acá muchos de los problemas. Pero tenemos problemas solucionables. Tenemos problemas que tienen solución. Hay que animarse, hay que tener el coraje, la valentía de resolver esos problemas y no simplemente ver dónde nos acomodamos cada uno de nosotros. Bien, esto, a ver, usted decía, esto no es una carrera, digamos, una pelea, era en esos términos que hablamos. Sin embargo, bueno, usted va a competir con otros correligionarios desde ya. ¿Cuál es el diferencial que tiene para ofrecer la senadora Verónica Alonso en términos de una precandidatura? Primero, y esto tiene que ver, el hecho de ser mujer tiene una connotación ya, y no vale ni siquiera la pena aclararlo, porque está implícito. Y también histórica en el Partido Nacional, ¿no? En 182 años de historia, Sole, en muy poquitos casos, te diría que en uno, casi nunca una mujer se animó a desafiar los liderazgos masculinos, ¿no? O sea, tiene que ver también con ese desafío que creo que llegó en el siglo XXI, donde las mujeres estamos preparadas y también tenemos que estar en los lugares donde se toman decisiones. Pero con respecto a tu pregunta, Cristian, hay algo que sí me diferencia, que tiene que ver con la apuesta al diálogo, ¿no? Yo he dado señales durante todos estos años, y acá lo hemos conversado por varios temas, de buscar el diálogo en aquellos temas mucho más allá de banderas partidarias. Hace pocos meses, hace pocas semanas, hace pocos días, todos los uruguayos estábamos, ¿no?, unidos bajo una bandera que es mucho más importante que es la bandera que nos une. Bueno, yo creo que en el país se necesita de ese diálogo indispensable para avanzar en aquellos temas en los que parece que estamos como en mundos distintos, ¿no? Creo en ese diálogo, creo también que tenemos improntas distintas, en tanto y cuanto yo creo que nosotros podemos convocar en un gobierno, en un próximo gobierno, y esto lo he hablado con mis propios compañeros, que no todos coinciden, en que tenemos que convocar, no importa el partido político. Si hay alguien que es por profesionalismo, por idoneidad, por capacidad, para que ocupe ese lugar, y no por cuota política, yo sé que ustedes quizás están pensando, eso es imposible de hacer, porque siempre la reacción rápida es, eso no lo cambia nadie porque eso así ha sido histórico y cuotas políticas es lo que prima, ¿no? Y se puede cambiar. Uno puede elegir por idoneidad y no porque es amigo, porque es leal a la causa, porque después pasan las cosas que han pasado. Y creo que es tiempo de generar esos cambios. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Senadora, vamos con algunos mensajes de la gente, luego seguiremos conversando, pero también hay preguntas de la teleaudiencia que le quieren formular. Adelante, a ver si podemos ver en placa, por ejemplo, la opinión de Jorge o la pregunta que dice: buenos días a todos, quisiera saber si están los planes de la gestión de la señora Alonso los recortes de gasto público y si también está el de rebajar los voluminosos sueldos de todos los representantes legisladores. Gracias. Bueno, y también Daniel. Daniel, que dice: senadora Alonso, su sector tiene previsto tomar medidas respecto a las jubilaciones vergonzosas que algunos ciudadanos perciben. Ya está recibiendo, digamos... Bueno, ya está. Pedir, ya está con el programa de gobierno. Ya están tomando nota ahí atrás, ¿no? Quienes están acompañando a la senadora están tomando nota de todo esto, me imagino. A ver, conceptualmente, el tema del gasto público, ¿no? Esto tiene que ver, para mí, de tres grandes reformas que necesita el país, y me voy a lo general, porque ir a lo particular podemos hablar el día entero, el programa entero. El país necesita tres grandes reformas. La reforma de la educación, para mí la central, la reforma de la seguridad social, el país tiene un gasto muy importante en este tema, y la reforma del Estado. ¿A qué me refiero con la reforma del Estado? Aquella madre de todas las reformas que el presidente Vázquez dijo que iba a impulsar y que nunca se impulsó profundamente, que Mujica hablaba pero tampoco se llevó adelante, y en esto sí hay que tener un acuerdo y un consenso, por eso hablaba del diálogo más hace unos minutos, entre todo el sistema político. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir agrandando el peso del Estado. Somos 3 millones de habitantes y tenemos 300.000 funcionarios públicos.
Nosotros le planteamos en 2 o 3 oportunidades al propio ministro Astori, a propósito de las rendiciones de cuentas, que cortara con el ingreso, es decir, que de cada 5 vacantes no entrara nadie. ¿Para qué? Para equilibrar las cuentas del Estado, para equilibrar en algún momento. No puede ser que el ajuste siempre termine siendo ajustemos el cinturón a los contribuyentes y el Estado sigue derrochando. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede analizar y administrar. Y acá yo siempre digo lo mismo, administrar un país, y en esto las mujeres, y esto lo decía, ¿no?, ya una primer ministro británica hace muchos años, es entender cómo funciona una casa. Yo no puedo, ¿no?, y estas son las cuentas públicas y las cuentas que sale del bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Yo no puedo, si en mi casa entran 100 pesos, gastar 150 y ir al vecino, golpearle y decirle que me preste. Porque no es responsable hacer eso, porque en algún momento va a fallar. Si yo tengo 100 pesos, como administramos las mujeres, ¿no?, para ir al supermercado, para pagar las cuentas, para la escuela de los chiquilines, para los útiles, para la comida. Como administramos una casa, también tiene que ver con administrar las cuentas públicas. Hay que ser buen administrador. Y para eso tenemos que tener la responsabilidad, que es lo que pasa muchas veces con los gobernantes, que solamente están pensando en a ver cómo hacen para volver a repetir. Entonces, ninguno tiene la responsabilidad de llevar adelante lo que se llaman las políticas procíclicas, que es lo que han hecho, y no anticíclicas, que son conceptos difíciles, pero es en los momentos buenos guardo abajo, ¿no?, abajo del colchón, lo que antes guardo, para que cuando vengan los momentos difíciles, y eso es lo que no se ha hecho durante estos años, lamentablemente, porque el país creció económicamente y en lugar de administrar bien y de guardar, se gastó todo lo que había y todavía mucho más, estos conceptos que habla el ministro, que la gente no los entiende, ni nosotros, que tiene que ver con el margen fiscal disponible, con el espacio fiscal, que es, me gasté todo y encima me endeudo. Senadora, a ver, más allá de la idoneidad de un potencial equipo que usted pueda armar, usted sabe que la opinión pública muchas veces la mueve la incorporación de figuras, de gente que pueda identificar fácilmente. ¿Ya recibió algún apoyo dentro del Partido Nacional? Bueno, primero que nada, Cristiana, está bueno eso que me preguntas. Nosotros, como dijimos acá, y recién luego volví a confirmar, a mí me parece importante el apoyo de la gente de a pie, del ciudadano común. Siempre está el concepto de los dirigentes, y para mí es la gente la que lleva a los dirigentes. Y vendrán los dirigentes después en función de ese apoyo que nosotros venimos recibiendo. Y también me gusta el apoyo de gente anónima y también de gente que no esté contaminada de muchas veces las viejas prácticas políticas. Entonces, para mí eso es más importante que a veces figuras relevantes o gente que está vinculada a otros ámbitos que nos dan el apoyo mucho más que, y esto no para desmerecer a ningún dirigente, no quiero desmerecer a ningún dirigente, que son todos muy válidos y muy legítimos, pero me parece mucho más importante el apoyo de el ciudadano de a pie. Senadora, cuando uno la ve, además lleva la misma blusa que ayer, ¿no? En su lanzamiento. No, y es la celeste, digo, usted también ha hecho en sus últimos tweets un gran paralelismo con el tema de la selección uruguaya, ¿no? Con respecto a los valores, y ha sido incluso muy crítica con el Frente Amplio en ese sentido, ¿no? En uno de los audios que usted ha tuiteado, dice efectivamente que el Frente Amplio, bueno, castiga eso del éxito, del esfuerzo, esa cultura del éxito y del esfuerzo, y que de alguna manera usted se propone recuperar esos valores, ¿no? Donde aquel que se esfuerza y trabaja no sea castigado con impuestos y, en todo caso, bueno, eso que admiramos de la selección uruguaya, bueno, poder admirarlo también de nuestros gobernantes. ¿Cómo se consigue semejante desafío, digamos? Sole, mira, interpretaste y firmo abajo de lo que acabas de decir. Fueron sus palabras esas que acabo de decir. Bueno, porque de verdad creo que es parte de lo que sentimos muchos uruguayos. Durante todos estos partidos que sufrimos, que disfrutamos, ¿no? Todos nos sentimos más que representados y orgullosos, mucho más allá de un resultado, ¿no?
Y tiene que ver con lo que fue conformando esa selección celeste a la que todos sentimos con el corazón. Yo decía, a mí me siento orgullosa y lo más lindo que me dejó la selección fue haber visto a mis hijas sentirse orgullosas de ser uruguayas. Levantarse, ponerse la camiseta frente a cada partido, cantar el himno, ¿no? Con sus años, algunas con 5 años. Y eso es lo que yo quiero que pase lo mismo. Ese orgullo que sentimos por la celeste no es lo mismo que estamos sintiendo en la sociedad. Producto de muchas cosas que se fueron deteriorando. Para mí el concepto de los valores, ¿no?, más importantes, el valor del esfuerzo, del trabajo, de salir adelante a partir de lo que nos enseñaron en nuestras casas, que se fue perdiendo, lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Cómo se logra? Animándose quienes pretendemos gobernar a generar ese valor de ser uruguayo, de ser celeste, de sentir orgullo, de ir afuera y no solamente que nos digan Suárez, ¿no?, o Cavani, sino también los gobernantes en los cuales nosotros, y sobre todo mis hijas o nuestros hijos, se puedan mirar. Gobernantes en los cuales podamos sentir orgullo, que eso hoy no está pasando. Eso no le pasa a los uruguayos. Los uruguayos no tienen orgullo por sus políticos que los representan. Y me parece que eso tiene que ver con las actitudes, esto no tiene que ver con partidos políticos, ¿está bien? Tiene que ver con las actitudes que los gobernantes queramos asumir por el país. Quienes queremos al país, todos acá queremos a nuestro país, bueno, necesitamos devolverle esa confianza y esa credibilidad, así como confiamos en nuestros jugadores, también podemos confiar en nuestros gobernantes. Vamos a compartir algunos mensajes más de la audiencia que nos han llegado a través de nuestras vías de comunicación. Romina dice, pregunta para la senadora Alonso, si tiene un sector LGBT, digamos un sector dentro de la fuerza que la acompañaría, ¿y qué opinión tiene sobre la diversidad en Uruguay? Y Julia, desde Juan Lacase, dice, buen día a todos, buen día Julia, pregunta a la senadora, ¿qué idea tiene para la gente del interior, tema trabajo? Nuestra ciudad está hecha un pueblo fantasma. Bueno, aquí estamos, el caso de Juan Lacase es puntual porque la actividad fabril, la industria papelera, y textil ha sufrido duros reveses en los últimos tiempos. Pero yendo a la primera pregunta, la de Romina, respecto a, por ejemplo, un grupo desde la sociedad civil que, por ejemplo, tenga afinidad con la comunidad LGBT. ¿Estaría dispuesta a recibirlo? ¿Consideraría? No solamente, Cristian, estoy dispuesta a recibirlo, sino que ya tenemos en el equipo y en el grupo gente vinculada a los sectores y a los grupos de LGTB. O sea, nosotros no ponemos ninguna barrera justamente en eso que recién daba el mensaje sobre la diversidad. Nosotros hemos recibido, quizás a veces se ponen o se establecen prejuicios, ¿no? Dicen, bueno, ella, al contrario, nosotros aceptamos y tiene que ver, no solamente aceptar, tiene que ver con la tolerancia, con entender la sociedad y con reconocer los derechos de cada una de esas personas que se sienten identificadas con una forma de vivir, de ser, de entender. Así que no tengo ningún prejuicio desde ese lugar. Y Juan Lacase era la otra pregunta. Con respecto al trabajo, este es un tema en particular en el interior del país complejo. Acá, a ver, fuentes de trabajo. Se han perdido más de 40.000 ¿no?, fuentes de trabajo en este último año y el panorama es complejo para adelante. Y esto tiene que ver con las políticas que se han llevado adelante en este último tiempo, ¿no?, donde se ha desincentivado a esa inversión, donde se ha castigado sobre todo de manera a los impuestos a muchos que quieren apostar. Entonces todo eso va afectando al que menos posibilidades tiene y al que quiere buscar ese trabajo. Nosotros estamos trabajando en propuestas y no me gusta anticiparme, sobre todo cuando hay un equipo, hay varios equipos de trabajo trabajando en propuestas concretas. No me gusta prometer cosas que después pasan muchas veces, que es lo que ha generado esta falta de confianza y credibilidad. Pero sin ninguna duda las dos herramientas sociales, de políticas sociales más importantes que un gobierno tiene que llevar adelante es la educación y el trabajo. Esas son las políticas genuinas. Bueno, habrá que analizar en función de los números del país, en función de la situación de cada una de las localidades,
cómo podemos generar fuentes de Sí, trabajo. lógicamente que estos no son todavía tiempos para poder dar propuestas concretas de programa de gobierno, pero por lo pronto sí discutir cosas que están pasando hoy, ¿no? Y donde hay división también del espectro político, por ejemplo en materia de seguridad. Todos los días noticias gravísimas que están ocurriendo y usted que presenta un proyecto incluso de ley al ministro Bonomi, porque tiene también esa particularidad de conversar y dialogar quizás más que otros líderes con el gobierno actual, ¿verdad? Incluso reuniones que ha tenido con Vázquez en distintas oportunidades. Por ejemplo, este es uno de sus recientes tweets que dice: lamentable noticia, las cárceles uruguayas no pueden ser un depósito de personas a las que se olvida. Esto cuando se generó el motín, ¿verdad? En la cárcel. En el Excomcar. Exactamente. Donde allí también, bueno, por un lado tiene propuestas en materia de seguridad y también, sensibilidad por la situación de los reclusos. Es que la situación de la seguridad realmente no da para más, ¿no? Esto sí que se les ha ido de las manos por una falta de no solamente ejercicio de autoridad, sino de ir generando ese sentimiento de impunidad, en la cual la impunidad ha sido el mejor aliado de los delincuentes. Y esto es por no actuar cuando se debería haber actuado. Y una de las patas más importantes que tiene la seguridad es el sistema penitenciario. Yo recorrí varias cárceles con el comisionado parlamentario. Y a partir del diálogo con el comisionado parlamentario y de ver la realidad en las cárceles, el CONCAR, cárcel de Canelones, en Florida, pero el CONCAR en particular como lugar donde se concentra un número importante de presos. Allí hay más de 3.500 presos, tomando en cuenta que hay cerca de 10.500 personas privadas de libertad en todo el país. Y allí nosotros le llevamos una propuesta al ministro Bonomi que tenía que ver con cómo rehabilitamos, tomando en cuenta que la reincidencia hoy en nuestro país es de más del 67%. Es decir, casi de los 6.000 presos que salen por año, ¿no?, ese 67% vuelven a reincidir, casi 7 de cada 10 vuelven a reincidir. Entonces, si nosotros no solucionamos ese problema, no van a bajar los delitos. Estamos en la misma situación, seguimos dando vueltas. Y propuso trabajo obligatorio. Le propusimos que de hecho ahora, hace pocas semanas, el ministro Bonomi presentó al Poder Legislativo, ¿no?, un proyecto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, un proyecto que va en esa misma línea, que es: los presos tienen que trabajar. Nosotros lo vimos, los presos que no trabajan, que están allí hacinados, sin ninguna actividad socioeducativa ni sociolaboral, no hay posibilidad, salen mucho peor de lo que entraron. En cambio, aquellos presos, y lo vimos en aquel momento, estaba al frente del polo industrial un director que además pertenece al Frente Amplio, pero alguien que lleva adelante las cosas de muy buena forma. Allí habían 500 presos que estaban trabajando y allí la reincidencia bajaba enormemente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Existen ya empresas que están trabajando con mano de obra penitenciaria. Muchas veces esto es, bueno, miramos para el costado, no los miramos y las cárceles son depósitos, ¿no?, y muestran la derrota de una sociedad. Bueno, miremos, pongámosle también recursos, pero los presos tienen que trabajar y esto creo que todos vamos a estar de acuerdo en que si solucionamos esta pata, seguramente vamos a estar solucionando, no todo, pero gran parte del problema que tenemos con la seguridad. Senadora, volviendo a lo que será su campaña, días atrás el diputado Óscar Groba ofreció nueva evidencia de vinculación, por ejemplo, del Hogar Veraca, con sectores del Partido Nacional. ¿En qué medida cree que puede llegar a afectarle de aquí en más el apoyo que recibió por parte de integrantes de la Iglesia Misión Vida, por ejemplo? Primero, Cristian, no presentó evidencia, yo fui a la comisión, expliqué claramente, y lo digo nuevamente, a mí no me financió ninguna institución social ni religiosa. Yo recibí el apoyo de gente, de personas. No tenían un cartelito que dijera soy religioso, evangélico, veraca o no veraca. Son personas que tienen independencia, por suerte. En nuestro país el voto es secreto, está en un cuartito, nadie lleva a nadie. Yo he visto en otros países cómo la gente lleva a votar, Venezuela, por ejemplo, vi el voto asistido, obligado.
Por suerte en nuestro país no. Y para mí eso lo dejé claramente expresado. A mí no me financió ninguna institución social, ni religiosa, ni ninguna empresa. Que de hecho lo dije, y también dije que en función de la ley de financiamiento de los partidos políticos, a mí me parece muy bien que todo eso tenga ¿no? su correlato y la transparencia necesaria. Si nosotros hablamos de hacer las cosas distinto, tiene que ver con ser transparentes a la hora de mostrarle a la gente lo que hacemos, cómo nos financiamos, y a mí no me financió ninguna empresa, que creo que hace mucho daño, porque esa línea es muy finita después a la hora de yo te financié, vos tenés que votarme tal cosa. Yo voto lo que creo, y así lo hice, en cada oportunidad, en función de mis convicciones, en función de mis principios y sabiendo a quién represento. Entonces, me presenté a la comisión, expliqué claramente, mostré las rendiciones de cuentas de la elección de octubre pasada. Tengo la tranquilidad de no tener nada para ocultar, pero a veces se están buscando cosas donde no hay. Yo le preguntaba en realidad si cree que le podía afectar el apoyo explícito y público de esas figuras vinculadas a la Iglesia Evangelista. Vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos con respecto a los prejuicios. A mí me apoyaron, creo que no, porque a mí me apoyaron personas vinculadas a la Iglesia Evangélica, me apoyaron personas vinculadas a la Iglesia Católica, me apoyaron personas que no estaban vinculadas a ninguna institución religiosa, ni pertenecen a ninguna o no tienen una religión. Me apoyaron personas vinculadas, por ejemplo, a la colectividad judía, y no le pongo, vuelvo a insistir, la etiqueta en función de compartir. Y voy a la pregunta concreta. Yo con el diputado Álvaro Dastúe lo conocí trabajando socialmente en los barrios. Yo trabajaba en aquel momento ayudando en Jardines de Berín, en el 40 Semanas, en San Antonio, en muchos barrios, y allí lo conocí trabajando socialmente. Y la verdad es que hacían una tarea muy buena. Con familias que estaban entregadas en el camino porque sus hijos habían perdido la guerra contra las drogas, y eso me une sin ninguna duda, ese trabajo social, el trabajo buscando ayudar a los que quedaron en el camino, porque siempre se mira, ¿no? Siempre buscar a ver dónde encontramos el problema, pero no cuando se solucionan muchos problemas que el Estado está ausente. Cuando golpean la puerta del Estado, en muchos casos esas familias no encuentran respuesta. Sin embargo, en muchas de estas organizaciones, la verdad es que hay que ver, yo conocí esa tarea y la verdad que a mí, por lo menos, me hace sentir identificada. Bueno, ya para ir redondeando la entrevista, senadora, ¿usted estaría dispuesta, por ejemplo, también a integrar una fórmula como vicepresidente, por ejemplo? Sí pierde, ¿no? Digo, en el hipotético caso. Estamos siempre hablando de hipotéticos, esto todavía no empezó. Pero ¿se le cruza por la cabeza que si le llegara a ocurrir esa instancia y se lo ofrecieran, es una posibilidad? Eso siempre que venga para mí, con lo más importante, que es si eso surge de la ciudadanía, si eso surge del voto de la gente. O sea, que en ese respaldo de la interna, digamos... la interna... No por un tema de cuota, por ejemplo, que se está insistiendo tanto en que sería una buena señal que los partidos ofrezcan fórmulas, por ejemplo, con hombres y mujeres. A mí me encantaría. A ver, ustedes acá hacen, ¿no? Tiene que ver con mostrar las distintas formas de ver cada uno de los temas que ustedes tratan día a día. Seguramente vos, Sole, le ponés una impronta, ¿no? Un encare distinto al que le puede poner Cristian, y creo que tiene que ver con lo que pasa en la vida cotidiana, lo que pasa en la vida diaria, la mirada del hombre y de la mujer para tomar determinadas decisiones. Yo lo vivo en el Parlamento, la mirada que las mujeres le ponemos a determinados temas, no sé si tendrían el mismo tratamiento que si solamente le pusiéramos la mirada de los hombres. Por lo tanto, claro que creo en una fórmula mixta, en tanto y cuanto en el siglo XXI me parece importante que hayan hombres y mujeres compartiendo esas decisiones. Ahora, también digo que para mí, así como vamos a una competencia, esto se dirime
en una interna y por lo tanto creo en una fórmula que tenga el máximo apoyo popular. Respaldo. Y eso será la ciudadanía, que yo creo, también digo, que está mucho más permeable la ciudadanía. No en vano somos 52% las mujeres, eso no quiere decir que las mujeres voten mujeres, pero es mucho más permeable la ciudadanía a darle el apoyo a las mujeres que los propios partidos políticos. Por eso está bueno que sea la ciudadanía la que decida. Esperanza Nacional, así se ha denominado el sector. Me gusta el concepto de esperanza, creo que todos necesitamos, ¿no? Así como con la Celeste, la esperanza que teníamos, y que bueno, en muchos se fue cumpliendo todas esas etapas. El concepto de esperanza, me parece que el país necesita volver a recuperar la esperanza. Hace mucho tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, un eslogan que decía, ha nacido una esperanza. Bueno, me gusta ese concepto de nace una esperanza en el partido y en el país, así que por ahí vamos. ¿Sale a tocar el timbre de nuevo? Sí, vamos a seguir tocando timbre. Sí. Ahora. Y en la casa de ustedes, donde sea, vamos a tocar timbre. Le paso la dirección. Muchas gracias, senadora Alonso, Gracias. como siempre. Gracias por haber venido.